Hola, buenos días. Hemos escuchado en la mesa anterior reflexiones sobre cómo afectan estas enfermedades inmunomediadas a la vida laboral de las personas que la padecen. Algo también que está muy ligado a la economía, evidentemente, como son también en el sistema sanitario y también afecta a los fondos públicos de un país. En esta mesa, precisamente, vamos a ahondar en el impacto económico que estas enfermedades crónicas tienen en el sistema. Sabemos perfectamente que el tipo de tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad inmunomediada, de las enfermedades que se tengan, es decir, de las comorbilidades, de la edad, del estilo de vida y también de las preferencias personales. Existe un amplio abanico de medicamentos y por todo ello es muy importante la personalización del tratamiento. Como cada medicamento tiene un efecto distinto, el que le va bien a un paciente puede no irle bien a otro e incluso le puede hacer daño. Por eso es fundamental evitar la automedicación y debe ser el especialista quien indique la pauta a seguir. Sin embargo, una de las preocupaciones actuales, tanto de las asociaciones de pacientes y de algunos profesionales sanitarios, en relación a los tratamientos para la SIMIZ, es el abordaje y acceso relativamente lento de medicamentos realmente efectivos. ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, yo creo que es el reto, ¿no?, de la medicina que vivimos y de la que va a venir, es ser capaz de dar respuesta al mayor número de pacientes posible con fármacos altamente eficaces que suponen un reto de gestión, porque efectivamente también son un reto económico, y permitir, como digo, que el mayor número de pacientes posible accedan a un tratamiento efectivo que les resuelva su enfermedad, ¿no? Ahora que por fin tenemos herramientas que permiten resolver la enfermedad, ¿no? No sé lo que pensáis vosotros. Yo creo que la entrada de nuevos fármacos, ¿no?, como fueron los biológicos hace más de 20 años, cambió la vida de los pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, unas enfermedades complejas, de difícil abordaje, ¿no?, que al final no solo suman morbilidades, como has comentado, sino que ocurrencias, ya son tanto de sumar patologías como familiares, ¿no? Al final es un problema de la familia, del impacto que tiene la enfermedad en todos los ámbitos. Y bueno, yo creo que es fundamental tenerlos en cuenta y tener en cuenta esa medicina pues más precisa, más personalizada, ¿no? El paciente con IMID es el típico paciente crónico que conlleva pues un cuidado especial, un cuidado tanto en el tratamiento, una innovación, que pueda acceder a esa innovación que se adapte a su situación sanitaria y también su estilo de vida o su situación laboral, pero también conlleva un cambio en los procesos, ¿no?, más multidisciplinares y sobre todo que podamos llegar antes a los diagnósticos. Quiero decir, vamos a veces muy retrasados en cómo llegamos al medicamento preciso y venimos con años para conseguir un diagnóstico, con lo cual los pacientes, cuando llegamos realmente a encontrar una solución, llegamos bastante afectados, ¿no? Nosotros en los estudios que hacemos desde Unimid, solo pues un 82% de los pacientes que en este momento ya estaban con un biológico nos dijeron que hubiesen empezado muchísimo antes. Quiero decir que no eran suficientes los medicamentos que se tenían hasta el momento. Nosotros como pacientes echamos en menos esa brecha, ¿no?, de primero del modelo asistencial que tenemos, que vamos avanzando a diferentes ritmos, ¿no?, y esa diferencia entre territorios, entre hospitales, incluso entre prescriptores o médicos de un mismo hospital, ¿no? Y eso al final pues lo sufrimos los pacientes. Álvaro. Sí, pues yo comparto lo que acabáis de decir y además desde un punto de vista económico yo creo que lo que es bueno es que hacer las cosas bien al final es mucho más eficiente. Entonces, desde este sentido pienso además que, como bien ha dicho Karina, uno de los grandes problemas que tenemos es que podemos tener el mejor medicamento del mundo, el más eficaz, pero si no diagnosticamos a tiempo, si no tratamos a tiempo y no lo ponemos cuando lo tenemos que poner, ese retorno que va a tener ese medicamento para el paciente, en primer lugar, en términos de resultados de vida, en términos de calidad de vida y también para el sistema, va a ser mucho peor. Si tratamos después los efectos positivos que tiene ese propio medicamento para el paciente y para el sistema es muy importante. Por eso creo que es fundamental aspectos que tienen que ver con el abordaje multidisciplinar de este tipo de patologías. Creo que en esto siempre lo hemos abordado y nos ha pasado en este tipo de enfermedades, pero en otras creo que es fundamental la coordinación entre atención especializada y atención primaria, el seguimiento del paciente de forma coordinada en las dos esferas de nuestro sistema y luego también ver que la inversión que estamos haciendo no debemos pensar cuánto cuesta un medicamento, sino cuál va a ser el retorno
que esta inversión va a tener tanto para el paciente como para la sociedad, para el conjunto y no solo para el Sistema Nacional de Salud. De lo que estás hablando es del retorno social de la inversión. Efectivamente. Evidentemente. Vale. Y José Carlos, ¿no crees tú que habría que crear unidades clínicas especiales o especializadas en IMIS? Claro. Porque ya que estáis hablando desde distintas perspectivas en cuanto al abordaje de psicólogos, fisioterapeutas, de no sé cuánto, eso todavía no existe en ningún, vamos, que yo... Bueno, hay algún centro que de hecho creo que son ejemplos a seguir dentro del sistema sanitario público español. Lo que pasa es que todavía yo creo que son escasos y... Bueno, a mí no me hace falta convencerme de esto de que haya que hacer unidades multidisciplinarias porque me llevo defendiendo la idea desde hace mucho tiempo, pero todavía queda mucha gente que convencer. A ver, esto es un reto grande. A mí me gustaría matizar un par de cosas. Una es que efectivamente el tratamiento de este grupo de enfermedades, que son muchas y muy frecuentes, o sea, que estamos incluyendo psoriasis, el grupo de las artropatías, artritis reumatoide, estamos hablando de algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, estamos hablando de enfermedades inmunológicas que entran ahora en este grupo de enfermedades como puede ser la dermatitis atópica, estamos hablando de la hidradenitis supurativa. Entonces, esto es un grupo de enfermedades que efectivamente tienen tratamientos efectivos, que suponen un reto porque son caros, pero es que ya son caras de por sí. Es decir, que el coste que tienen estas enfermedades en el sistema sanitario, en la productividad, por su altos riesgos de asentismo y sobre todo de presentismo, es decir, de gente que va a trabajar pero que no está en condiciones de rendir. Esto hay que tenerlo en cuenta también, porque nosotros lo que intentamos es, como bien ha dicho Álvaro, yo estoy completamente de acuerdo, y en consonancia con lo que Karina, que es paciente, vive cada día, es que lo que queremos es, al final, después de nuestro trabajo, que la inversión, no el gasto que hagamos nuestros pacientes, sirva para que se incorporen a la sociedad y de alguna manera esto alivie, ¿no?, la presión social que significa tener un grupo de personas. Aliviamos a esas personas y aliviamos a la sociedad. Y para eso hace falta un abordaje multidisciplinar, que estoy absolutamente convencido. Esto significa un reto grande, porque significa un reto en el cambio del modelo de gestión sanitaria, que está muy basada en la creación de unidades disciplinares. Tengo a los dermatólogos, tengo a los reumatólogos, y habría que cambiar el modelo hacia un modelo en el que el centro, si queremos de verdad decir que trabajamos con el paciente en el centro, el paciente no necesita ir a 20 consultas distintas, que también es un gasto añadido de desplazamiento. Necesita ir un día a que lo vean todos. Todo. Y que el tratamiento que salga de esa, no sé cómo tú lo ves, Karina, pero vamos, yo lo que querría. Y que el tratamiento que salga de la unión de todos esos sea consensuado. Yo no sé cuántos pacientes tengo que tienen muchos tratamientos porque cada especialista o cada médico te puso el suyo, ¿no? Entonces, a veces la solución es única, evidentemente con el consenso de primaria, porque no hay ningún otro médico que conozca a un paciente mejor que su médico de primaria, que es el que conoce. Estamos de acuerdo. O sea, que estoy absolutamente de acuerdo en lo que habéis dicho. Perdón que me haya extendido. No, está pero bien. Es que soy muy charlatán. Karina, una cosa. Tú estás hablando también, has hablado un poco de la diferencia, del gap que hay muchas veces en el acceso al diagnóstico. Es decir, que llegan tarde el paciente al diagnóstico, que hay mucho decalaje en eso. Bueno, la diversidad de enfermedades inmunomediadas también, hay muchas dermatológicas que se tratan primero en primaria, que tardan mucho en llegar especializadas cuando son más complejas. Hace falta más formación de primaria para saber que hay ciertos síntomas que no son para trauma, sino que son para reuma. Y esto lo que hace es crear gap de tiempos para las personas, ¿no? Al final sumamos dolor. Y esto después, cuando nos miramos temas de calidad, hay cosas que la propia medicación en ese momento no va a solucionar, sino serán otros actores los que tengan que entrar. Y yo creo que hay que destacar también en estas patologías el tema de la morbilidad, porque eso lo complica todo y hace esa parte interdisciplinar, ¿no? Hay una parte que, si decimos que más de 2,5 millones de personas en España tienen alguna IMID, un 8% de estas personas tienen 2 o más IMID. Y esto es importante porque al final tenemos a 2 profesionales que están atendiendo a un paciente como mínimo especializado, reuma con derma o oftalmología con reuma, están haciendo ese tipo de combinaciones y es el paciente el que va de un médico a otro intentando buscar consenso. Eso, quiero decir, dejamos en el paciente mucha situación. Tampoco hay una situación de los sistemas de información que unifiquemos, ¿no? Que realmente, porque entonces estamos faltando al final a la calidad del sistema, pero también a temas de seguridad para el paciente. O situaciones de que esa persona tiene un Crohn y de repente debuta con una psoriasis y va a primaria y le tratan la psoriasis sin tener en cuenta que está con un biológico. Quiero decir, todas esas situaciones alteran la calidad del servicio
van contra la seguridad del paciente y hacen que el paciente tenga un bagaje por el sistema mucho peor, ¿no? Yo creo que eso hace que sea complejo y es mucho más complejo para el paciente, ¿no? Que no encuentra esa sola vía, ¿no? para claro, tratarse, y además que haya diferencias entre pacientes. O sea, que no sea igual tratarte en un hospital que en otro, que un profesional pueda tener esa visión más multidisciplinar y otros no. Y entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado gestionar una enfermedad, por ejemplo, así. Una de las cosas que habíamos comentado en reuniones anteriores, es una de las palabras que tú dijiste, que es el medio rural con el medio urbano. Es decir, esas diferencias que puede haber en cuanto al acceso a la parte clínica. Es decir, que el paciente de un pueblecito... Pero no hace falta irse a un pueblo, quiero decir, el pueblo lo empeora todo, pero en grandes ciudades también te pasa esto. No hay una situación homogénea para bien. Quiero decir, sí. Si consiguiésemos algo de método igual, ¿no? De que sepamos, porque eso nos ayudará a medir. Mientras no hagamos las cosas de una manera similar, es muy difícil comparar, ¿no? Y ver realmente qué es efectivo y qué no es efectivo, qué es más eficiente. Entonces, hablamos siempre de costes, pero no hablamos de cómo medir las cosas para ver si lo estamos haciendo bien en su globalidad. Y eso es una cosa que afecta al propio sistema sanitario, a la asistencia y el coste que tiene, y afecta también al paciente, por supuesto, ¿no? Esa diversidad a la hora de seleccionar y de tratar a los pacientes. Si me dejáis solamente mencionar, ¿no? Que por ejemplo, desde la Fundación Weber hemos hecho 2 estudios para cuantificar cuál es la rentabilidad social del abordaje multidisciplinar en 2 patologías, en la psoriasis y en la artritis reumatoide, y estamos hablando de por cada euro invertido tendríamos un retorno que iría de los 2 a los 6 euros. Por lo tanto, la inversión es clara. Y luego también en casi toda la literatura que ha analizado unidades multidisciplinares desde el punto de vista del coste-efectividad o coste-utilidad, son formas de gestión que son altamente eficientes y que, por lo tanto, generan, es verdad, un incremento de coste, pero con un retorno por año de vida ajustado por calidad muy inferior a los 20.000 euros que sabemos todos que estamos ahí en el umbral de la eficiencia. Por lo tanto, tratar este tipo de enfermedades de una forma integral, multidisciplinar, no solamente teniendo en cuenta la parte clínica, sino otros aspectos fundamentales como pueden ser la atención psicológica, la rehabilitación y aspectos que tienen que ver también con el trabajo social, creo que es fundamental. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa, porque Karina ha puesto encima de la mesa 2 cosas que yo creo que son muy importantes. Entonces, solamente una pincelada, pero que a lo mejor no tienes que hacer reflexionar. Una es que dentro de ese equipo multidisciplinar yo creo que los pacientes también deben de estar. Es decir, la presencia de pacientes, llamémosle expertos y conocedores de su enfermedad, que sirvan de acomodo y de guía, por lo menos al principio, de pacientes nuevos, yo creo que no hay información mejor que aquella que te proporciona un igual. Y eso ayudaría mucho al proceso vital que significa asumir que tienes una enfermedad crónica, ¿no? Lo otro que creo que es importante es una palabra que ha dicho Karina y de la que no podemos renunciar en una sociedad moderna, y es la diversidad. Estamos en una sociedad diversa que no debe regirse por la igualdad, sino por la equidad, porque todo el mundo no necesita lo mismo y tenemos que intentar dar a cada uno lo que necesita para conseguir el mismo beneficio. Y en este sentido, creo que es súper importante que en la estructura de gestión de estas enfermedades crónicas se incluya la perspectiva de género. Hay retraso de diagnóstico y en algunas enfermedades hay un retraso de diagnóstico significativamente mayor en mujeres que en hombres, del orden de 4 años, por ejemplo, en cuadros articulares. Y yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, estas unidades multidisciplinares, que estoy absolutamente de acuerdo con vosotros en que son indispensables para afrontar la nueva medicina que la sociedad nos demanda, tiene que incluir la perspectiva de género en cómo los pacientes viven la enfermedad, porque tenemos desigualdades a la hora de llegar al diagnóstico, simplemente, y estas están demostradas. Y tiene que incluir a los pacientes de forma activa, proactiva, en la integración de los servicios y en las estructuras de toma de decisiones. Yo creo que eso es súper importante. Bueno, en base a lo que habéis dicho los tres, yo creo que el problema, uno de los problemas que está radicando en el acceso y en el tratamiento de estas enfermedades con los medicamentos actuales es la visión cortoplacista que tienen algunos
sistemas, y después la parte de confundir el valor con el precio. ¿Qué dices, Álvaro? Pues totalmente de acuerdo. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que el coste de estas enfermedades llega a ser de 12.000 millones de euros, pero este coste en más de la mitad no lo asume el sistema sanitario, sino que lo está asumiendo la sociedad y los propios pacientes. Entonces, ya desde ese punto de vista tenemos un análisis equivocado. Si solamente tenemos en cuenta el coste y el beneficio que reporta el medicamento al sistema sanitario, estamos dejando de tener en cuenta los costes y los beneficios que el medicamento tiene para el paciente de forma directa y para otros elementos de la sociedad, como pueden ser el sector sociosanitario y también el mundo empresarial, debido a las bajas y a las enfermedades. Por lo tanto, creo que es fundamental complementar estos análisis de evaluación económica con otras metodologías, como pueden ser el análisis de multicriterio o la rentabilidad social de la inversión, y siempre desde una perspectiva social. Bien, sabemos todos que en nuestro país, al igual que en otros muchos, se realizan evaluaciones clínicas y evaluaciones económicas de los medicamentos. Y estas se realizan desde distintos ámbitos, con distintas y diferentes perspectivas. ¿Creéis que las evaluaciones económicas actuales, que se tienen en cuenta la perspectiva real del paciente? Y una segunda, ¿habría alguna forma de proceder para mejorar estas evaluaciones y hacerlas más acordes a la realidad de la sociedad y de los pacientes? Estás mirando a mí, ¿no? Sí. A mí me encanta la charla que estamos teniendo, porque estamos hablando de economía de la salud y todavía no hemos hablado de dinero hasta ahora. Toca hablar de dinero, vale, está bien, es una realidad de la que no podemos prescindir. Me ha gustado mucho que hasta ahora no hayamos hablado de dinero, porque hay muchas formas de hacer economía de la salud sin necesidad de hablar de dinero. Hablemos de dinero. Evidentemente, cuando... A ver, yo tengo que decir por delante que a lo mejor yo soy un tío muy peculiar. Es que a mí no se me quita de la cabeza cuando trabajo que soy esto que los ingleses llaman un civil servant. Entonces, yo soy un funcionario, soy un trabajador público que gestiona dinero público que no es mío, para intentar conseguir que la mayor parte de mis pacientes accedan a un tratamiento que los tenga bien. Entonces parece que no, pero es un pensamiento que está permanentemente ahí contigo cuando trabajas, del que a veces te cuesta desligarte. Lo que hay que definir a veces es si lo más eficiente, es decir, si aquello que es lo más rentable, para que nos entendamos, es lo más barato, que a veces no lo es. Esto lo tenemos. Esto es una cosa que todos en casa hacemos. Lo sabemos. La visión cortoplacista hace que a veces busquemos lo más barato y no lo más rentable, ¿no? Y esto es una cosa que a lo mejor deberíamos darle un pensamiento. Para esto, efectivamente, hay que evaluar. Hay que decidir muy bien con qué evaluamos. Tradicionalmente se ha usado un sistema en el que medimos una serie de variables clínicas, que medimos como respuesta, y a eso le ponemos un precio y decimos, bueno, pues con esto comparamos. A mí me gustaría comparar de muchas otras maneras y me encantaría saber la opinión de Karina, porque al fin y al cabo los estamos midiendo a ellos. A mí me gustaría medir en una cosa que llamamos PROS. Los PROS, para el que no lo sepa, es cómo medimos los resultados en un tratamiento medidos por el propio paciente, que a veces no tiene nada que ver con lo que medimos nosotros. Me gustaría tener evaluación de beneficio-coste por PROS. Y me gustaría huir de sistemas que permitan medir que permitan comparar enfermedades, porque no se pueden comparar enfermedades. Los que hacemos economía sabemos que hay una cosa que se llaman los ABAC, que son los años ganados por calidad de vida, que es una forma de saber cuánto me cuesta tratar a un paciente con una enfermedad y comparar lo que me cuesta tratar unas enfermedades con otras. A mí esto me da mucho miedo, y aunque hay alguna... sabéis que esto se debate mucho y que muchas veces se discute sobre si estos son los mejores indicadores, me da miedo comparar pacientes, porque esto tiene un peligro grande de que haya pacientes de primera y pacientes de segunda, y yo creo que todos los pacientes son iguales. Entonces yo querría medir cada vez más en función de lo que el paciente entiende que el fármaco o la acción terapéutica, que no siempre es un fármaco, le proporciona. Y reevaluar siempre eso, para saber si esto que hemos decidido es correcto o no, porque muchas veces evaluamos, tomamos una decisión, oye, esa decisión no se vuelve a revisar, ¿no? No sé lo que pensáis vosotros. Yo creo que es importante, muy importante vuestra opinión en cómo debemos medir resultados y valorar inversiones. Que empieza también desde el punto de vista de la investigación, ¿no? De tenernos en cuenta desde fase 1, quiero decir, de cualquier investigación, en necesidades no cubiertas, ¿no? Para que la cosa empiece a crecer bien. Hay una situación de segmentar, ¿no? a tus pacientes en cuanto a género, como decía, edad, experiencia, necesidades, pues lo que no cubierto. Una serie de cosas que nos permitan tener datos suficientes para poder evaluar, poder comparar también de otra manera. Es fundamental que los pacientes participemos en ese diseño de indicadores y que se tengan en cuenta
cuenta pues esos resultados en salud que queremos todos para evaluar bien si realmente está siendo eficiente lo que estamos haciendo. El seguimiento es fundamental y se hace poco. Creo que el seguimiento a veces es más reactivo que proactivo por parte del sistema. Tiene que ir el paciente a decir que no se encuentra bien y no al revés. Y no hay un sistema de seguimiento integrado. Es decir, lo hace farmacia, o lo hace el especialista, o sale en una analítica que sale en otro sitio, ¿no? Entonces, esa parte falta también, ese seguimiento que es importante compartir. Y yo creo que también parte de lo poco que tomamos decisiones con los pacientes. Nuestros pacientes nos decían, hace 2 años hicimos un estudio, que solo el 23% había decidido con su médico qué tratamiento. Normalmente en la toma de decisiones solo nos preguntan nuestros médicos cuando la cosa está bastante fea. Sí. Hasta que no está fea no lo preguntamos. Entonces, cuando tratamos a los pacientes con IMI, tenemos que pensar, ahora primero estamos tratando a pacientes jóvenes, normalmente, que debutan a una edad entre 30 y 40 en edad laboral y que les queda una vida por delante, y una vida que puede tenerla con calidad y en igualdad de condiciones que otras personas si llegamos a hacer ese plan terapéutico o asistencial que debemos, ¿no? Y yo creo que nos falta esa parte de toma de decisiones compartida, donde comprometemos a un plan que vamos a seguir, donde hablamos de adherencia, hablamos de seguridad. Correcto. Y hablamos a largo plazo. Entonces, desde ese micro, que es la parte entre relación médico-paciente, hacia al meso y al macro, tenemos que estar en todos los ámbitos para que realmente también conozcamos más de lo que es la sanidad, lo que es la asistencia y todo el tema económico, ¿no? Que yo creo que los ciudadanos en general conocemos poco de esto, ¿no? Creo que necesitamos mucha más transparencia y la única manera de hacerlo transparente es comunicarlo y que sea participativo. Correcto, que estéis dentro, que podáis formar parte de los árboles de decisión, de los procedimientos que usamos, mejores o peores, pero que los conozcan, que los vean, ¿no? Sí, yo creo que, ahondando un poco en la respuesta y que lo había introducido anteriormente, creo que es fundamental la transparencia. Para tener transparencia es necesario medir y tenemos el problema de qué tipo de evaluación utilizamos. Entonces, creo que partir de un análisis de necesidades no cubiertas creo que es esencial, y además de un análisis de necesidades no cubiertas incorporando distintas visiones, porque a lo mejor la necesidad no cubierta que percibe el paciente es distinta a la necesidad no cubierta que percibe el clínico, sí, y a lo mejor es distinta a la necesidad no cubierta que percibe el gestor, y ya no te digo nada el ciudadano medio, claro, o general. Entonces, incorporar un análisis de necesidades no cubiertas de distinta perspectiva, esto es importante. Además, si luego acompañas la tradicional evaluación económica de coste-efectividad con un análisis de decisión multicriterio, en donde vas identificando los drivers de valor de los distintos tratamientos o alternativas terapéuticas para cada uno de los stakeholders, para cada uno de los actores, porque el valor que pueda tener un tratamiento a lo mejor para el paciente pues tiene que ver mucho a lo mejor con la vía de administración, con el dolor o el sufrimiento, con la duración, ¿no? Con la rapidez en tener el resultado, con cuánto se mantiene el resultado en estas patologías, es fundamental. Entonces, a veces lo importante ya no solo es alcanzar un nivel de efectividad, sino alcanzarlo rápido y mantenerlo en el tiempo. Y esto es clave y creo que esto es fundamental. Entonces, a veces con el análisis de evaluación económica estas cosas no se miden bien. Entonces, incorporamos el análisis de decisión multicriterio, viendo los drivers de valor, y que cada tipo de profesional, cada tipo de agente pueda ponderar y valorar la innovación de esta forma. Y luego, por desgracia, en lo que creo que sí que necesitamos, que quizá a lo mejor los años de vida ajustados por calidad no son siempre la mejor medida. Claro, a nivel micro, o sea, es decir, cuando tú tienes que comparar 2 tratamientos que utilizas para la misma enfermedad, no es necesario. Claro. En un nivel meso, incluso a lo mejor tampoco, pero cuando ya estás en un nivel macro, que tienes que asignar presupuestos de forma competitiva, ya no solamente entre patologías, sino a lo mejor incluso entre lo que sería educación, infraestructura, sanidad, necesitamos un patrón común. Entonces, por eso creo que sí es importante utilizar el método de ROI, que es calcular la rentabilidad social de la inversión desde una perspectiva social. Por lo tanto, también capturamos el valor que genera la innovación a los pacientes, pero en todas las esferas de su vida, no solamente solo en el resultado que clínico. Es lo que yo le echo de menos a la VAC. Yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que hay que tener en cuenta todos los agentes. Mira, yo me estoy acordando ahora que hay por ejemplo, es una tontería, pero es que me acabo de acordar y me parece relevante, porque durante mucho tiempo, yo no sé cuántos pacientes que nos oigan o que nos vean habrán pasado por esto, pero ¿con cuántas mujeres se tiene en cuenta el deseo gestacional a la hora de una toma de decisión terapéutica? Sí, señor. Porque son pacientes jóvenes que, como tú dices, el tratamiento le va a condicionar la vida. De hecho, tratar antes
con determinados fármacos frenará la evolución natural de la enfermedad y retrasar la decisión de usar determinados fármacos va a condicionar cosas que no podré revertir. Pero es que no solo eso, es que encima estamos usando alternativas terapéuticas en las que unas van a condicionar el deseo gestacional y otras no, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, la toma de decisión compartida es fundamental, porque claro, tomar decisiones por una mujer en edad con deseo gestacional, presuponiéndole determinadas cosas, es un error, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos cambiando mucho el paradigma de una medicina que, hombre, es mucho menos paternalista, por ejemplo, que la que yo conocí cuando estaba estudiando, pero a la que le queda todavía mucho camino para asumir al paciente como una parte absolutamente central, de verdad, en la toma de decisiones, compartidas. No sé cómo lo ves tú, Karina, pero yo que cada vez estoy más convencido de todo esto. Yo creo que es clave y que hemos evolucionado, ¿no? Porque cuando a mí me preguntan, bueno, ¿hemos evolucionado algo? Pues yo creo que sí. Yo creo que en los últimos 2 o 3 años, yo creo que hay un pequeño movimiento que se está viendo, pero ya no es el centro del sistema, es que somos parte del sistema. Claro. Entonces, cuando consideramos que somos parte, que somos un operador más y que las entidades de pacientes estamos para facilitar y unir voz y poder colaborar, porque nosotros tenemos una labor de colaboración con nuestro médico, colaboramos en nuestra salud, pero cuando trabajamos desde el punto de vista más asociativo, más de representación, también intentamos colaborar porque entendemos un sistema complejo. Somos yo creo que los mayores conocedores del sistema porque lo sufrimos, igual que pueden ser el ámbito de los profesionales, ¿no? Creo que sí que se han dado pasos, pero no suficientes. Necesitamos espacios formales, que realmente se haya visto esa parte y espacios formales de participación en todos los ámbitos, ¿no? En comités, y viendo que no solo estamos para transparentar lo que está pasando, sino que nuestra opinión cuente, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la EMA, pues estamos participando activamente como uno más, tenemos igual voto, ¿no? Pues también estamos ahora mismo en comités de la Agencia Española del Medicamento, hemos avanzado, pero se requiere más, que nuestra votación o el peso de nuestra experiencia o de lo que podamos aportar se tenga en cuenta porque va en beneficio del sistema. Pero yo creo, Karina, que acabas de dar una de las claves, es que nuestros políticos, nuestros gobernantes se han dedicado, nuestros gestores en general, se han dedicado a decir siempre el centro del sistema. No, lo has definido tú mejor todavía, parte del sistema, que es diferente. Es que tú no puedes tomar decisiones únicamente, pero sí formas parte de las decisiones. Entonces yo creo que ese salto cualitativo que habéis dado y que, vamos, me ha encantado lo de la parte del sistema, no el centro del sistema. Yo creo que por ahí es por donde deben de ir ahora los nuevos cauces y lo que estaba diciendo eso. Nosotros hemos conocido una medicina totalmente paternalista en nuestros tiempos cuando estudiábamos la carrera y eso. Ha cambiado muchísimo. Desde medir calidad de vida hasta preguntarle con los PROM, que estaba diciendo antes José Carlos, de preguntar al paciente. Y tú has dado otra de las claves, que eso se incorpore en los ensayos clínicos. Que todavía seguimos incorporando variables demasiado clínicas con poca relevancia después a nivel de lo que es realmente investigación de resultados en salud. Entonces yo creo que poner esa parte dentro de los ensayos clínicos ya nos serviría a todos los clínicos, a los médicos, a los gestores, a los economistas, a todo el mundo, les serviría para tener mucha más información. Yo creo, una puntualización muy pequeñita, que no solamente los PROMs son importantes, pero también los PREMs. También lo que tiene que ver no solamente con los resultados percibidos por los pacientes, sino por las experiencias percibidas por el paciente en el sistema, que creo que es fundamental también. Sí, sí. Bueno, finalmente, agradecer a vosotros, a vuestra participación en esta mesa, que la verdad es que nos daría para muchísimo más si seguimos hablando todavía más de gestión, más de economía, más de evaluaciones, reevaluaciones, de parte del sistema, el eje del sistema. Yo agradeceros fundamentalmente las aportaciones que habéis hecho, que para mí han sido bastante buenas, y daros las gracias por todo ello.